Continuamos con nuestros temas. Veamos el saneamiento de la propiedad agraria. Todos estamos conscientes que ya el año pasado se inició el plazo de ejecución del saneamiento. El INRA seguramente está abocado a cerrar procesos que están en curso, áreas en conflicto. Pero en esencia y básicamente el saneamiento lo podemos dar por concluido, exceptuando estos ámbitos, ¿no? Pero sí es importante repasar lo que ha constituido el saneamiento de la propiedad agraria, también con fines de contenciosos administrativos que pueda conocer el Tribunal Agroambiental. Pero a futuro nos debemos concentrar más en los otros procedimientos administrativos que debe conocer el INRA, en los nuevos roles que debe también asumir la institución. Bueno, el saneamiento de la propiedad agraria veremos tres ámbitos: los aspectos generales, el procedimiento común, y vamos a chequear cómo está la situación del saneamiento en 2018. Empecemos. ¿Cuál es el objeto del saneamiento? No perdamos de perspectiva. ¿Por qué fue implementado el saneamiento? Porque había irregularidades, había sobreposición en derechos propietarios que fueron otorgados por las anteriores instituciones, como era el Instituto Nacional de Colonización o el Consejo Nacional de Reforma Agraria. Entonces, el objeto del saneamiento fue básicamente consolidar, convalidar derecho propietario en aquellos predios que cumplen la función económico-social y ordenar el país sobre un tema de tenencia de tierras. Pasemos. La competencia es entendida a través del INRA. El INRA tiene sus operadores en las direcciones departamentales que ejecutan los trabajos, salvo los temas de avocación, donde hay experiencias de la Dirección Nacional ejecutando directamente procesos de saneamiento. Pero la regla fue que la ejecución esté encargada a las direcciones departamentales, hasta incluir actualmente proyectos de resoluciones, y ya la parte de emisión de resoluciones, el control de calidad, la titulación queda a cargo del nivel central. Son tres modalidades de saneamiento: CATSAN, SANSIM, SANTCO. Sabemos que se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Pasemos. El saneamiento se aplica entonces a esos procesos agrarios que tienen antecedente en títulos ejecutoriales, están consignados como en trámite o simplemente son predios que están bajo la condición de posesión legal. Las etapas del saneamiento en general son la preparatoria de campo, resoluciones y titulación. Entonces, hasta la etapa de campo es que se ejecuta a cargo de las direcciones departamentales. Pasemos. Tenemos aquí un flujo de cuáles son las etapas del proceso de saneamiento: la etapa preparatoria, diagnóstico y planificación, donde estamos hablando esencialmente de saneamientos de oficio. Resolución determinativa de área y de inicio de procedimiento, se dicta en todos los casos, debe haber un edicto y un aviso radial. Pasemos. El relevamiento de información de gabinete también era parte de esa actividad. Luego recién se ingresa al relevamiento de información de campo. En el relevamiento de información de campo tenemos actividades como la campaña pública, la mensura, la verificación de la función económico-social y la medición de los terrenos. También se registra información de tierras sin ocupación, estas potenciales tierras listadas. El informe en conclusiones es una actividad que se desarrolla en gabinete y que tiene que ver con la valoración del antecedente agrario, la valoración de la función económico-social, la valoración de la documentación aportada por los beneficiarios que fueron apersonados, ver el plano, el cálculo de la mensura. Después viene un informe de cierre, que es otra vez el traslado a campo para que los beneficiarios puedan conocer los resultados preliminares de su saneamiento. Pasemos. Finalmente tenemos los proyectos de resoluciones que conjuntamente los antecedentes son remitidos a la Dirección Nacional del INRA, donde se practican los controles de calidad. Si el resultado del control de calidad de algún proceso de saneamiento ejecutado por la departamental tiene observaciones de fondo, se devuelve a la Dirección Departamental para que tome las acciones que corresponden. Si son aspectos subsanables, entonces volverá a la Dirección Nacional para retomar el proceso. Cuando se emiten las resoluciones finales de saneamiento, sabemos que pueden haber dos tipos de resoluciones: las administrativas y las supremas.
Las administrativas bajo competencia del director nacional, las supremas bajo competencia o firma más bien del presidente del Estado Plurinacional. Las resoluciones pueden ser impugnadas, recordemos que es mediante contencioso administrativo en el plazo de 30 días. Finalmente, si está ejecutoriada la resolución, lo que ocurre es la titulación a cargo del INRA y quien va a refrendar el título es el director nacional y lleva la firma del presidente del Estado Plurinacional conforme a sus competencias. Posteriormente hay un registro de esta información en derechos reales, previo registro en las oficinas de catastro del INRA. Pasemos. ¿Qué es el informe en conclusiones? Esta es una etapa fundamental en el saneamiento. Es un análisis cotejado entre los resultados de la identificación en gabinete y relevamiento de campo, a fin de identificar entre ambos al predio y el titular y lo que va a ser objeto de reconocimiento o no del derecho propietario. Pasemos. Para este informe en conclusiones, debemos distinguir si el predio tiene por antecedente un título ejecutorial de la ex reforma agraria antes del 92 o un proceso agrario en trámite, de la misma manera antes de 1992. O posesiones legales, que recordemos que son aquellas que se ejercen de forma pacífica, cumplen la función económico-social y están antes de 1996. Pasemos. En el informe en conclusiones se toma en cuenta las nulidades, es decir, que vamos a revisar esos expedientes agrarios de la ex reforma agraria para ver si su trámite fue regular o no. Entonces se distinguen dos tipos de nulidades: las nulidades relativas, que son susceptibles de subsanación, y las nulidades absolutas, que no permiten subsanación. Son aquellas que afectan la esencia misma del proceso agrario y que dan lugar a que ese expediente agrario quede nulo y por tanto solamente podemos valorar una condición de posesión legal en ese predio. Pasemos. ¿Cuáles son los aspectos principales a considerar en este informe de conclusiones? El apersonamiento y los documentos aportados durante el relevamiento de campo. El cumplimiento de la función social o función económico-social. Tenemos el tema de cálculo de la función económico-social y ahí podemos ver cómo se calcula la superficie objeto de reconocimiento de la función económico-social, y eso es parte fundamental en el reconocimiento de la propiedad. Pero también se toma en cuenta si ese expediente agrario fue viciado por una nulidad absoluta o una relativa, que es lo usual, y se subsana esos vicios de nulidad relativa con el cumplimiento de la función económico-social. Otros aspectos técnicos, fundamentalmente la mensura, ¿no? La mensura y el mapa base. Los cálculos de precios de adjudicación. Antes de pasar a esta parte de los precios de adjudicación, un elemento muy importante también, recordemos, para la intervención que ocurrió antes del 92 a esas ex entidades, fue de que no se gozaba de credibilidad, de confiabilidad en la información técnica. Los instrumentos que antes se utilizaba para la mensura eran falibles, no daban certidumbre sobre las dimensiones reales del predio ni su ubicación geográfica. Actualmente sí se goza de mayores precisiones que pueden ayudarnos a precisar el predio, las dimensiones, su ubicación geográfica. Antes no. Entonces esto es parte también fundamental al momento de elaborar el informe de conclusiones. Los cálculos de precios de adjudicación, recordemos que tenemos la situación jurídica de posesiones legales, y en esos casos, si hablamos de pequeñas propiedades, las pequeñas propiedades son sujetas a precios concesionales, 10 centavos de hectárea, es un precio, entenderán, solo nominal. En cambio, las medianas propiedades o empresas, si tienen esa calificación, son sujetas a valor de mercado, que establece actualmente la ABP. Las tasas de saneamiento es un cobro por servicios prestados durante el saneamiento a las personas, donde los predios están calificados como medianas propiedades o empresas. Solo en esos casos son sujetas al pago de la tasa de saneamiento. Un elemento importante también que se toma en cuenta en el informe de conclusiones son las conciliaciones o las situaciones de conflicto. Las situaciones de conflicto deben tener un tratamiento distinto, ¿no?
Por ejemplo, ahí no se juega de la misma manera con la proyección de crecimiento cuando son áreas que están en disputa entre dos o más personas. Pasemos. Bueno, esto es muy accesible, ¿no? ¿Qué documentación es exigible? Cuando estamos hablando de personas jurídicas, personalidad jurídica, documentos de constitución en fotocopia legalizada, certificado de resolución prefectural, ley, un decreto supremo o cualquier otro documento que acredite la existencia de esa persona jurídica. En casos de conflictos, también, si volvemos a la pantalla anterior, tenemos, ¿no? En personas individuales se exige el carnet de identidad, puede haber también certificado de nacimiento, la libreta de servicio militar, el régimen de copropiedad. Todos los miembros de la copropiedad deben estar registrados sus carnets de identidad, la fotocopia. Por la temática de género se registran datos de propiedad o posesión a varón y mujer. Pasemos. En situaciones particulares como fallecimiento debe exigirse mínimamente el certificado de defunción o de óbito. Si se ausenta en procesos en trámite, su cuota parte acrecienta al resto. Esa es otra regla que está dispuesta en la norma. En casos de conflicto se recomienda exigir declaratoria de herederos y hacer valer el cumplimiento de la función social o función económico-social. Para la parte de documentos personales, como siempre, además se acompaña del carnet de identidad. En el caso de conjunción de posesiones, se puede acreditar documentos de transferencia que permitan establecer la continuidad de la posesión. Cuando estamos en situaciones de conjunción de posesiones, digamos que el actual poseedor está desde hace unos 10 años atrás, recordemos que el límite que ha dispuesto la norma es el año 96. Pero este poseedor que ingresó hace 10 años atrás puede contar con un documento de transferencia que lo vincula a periodos anteriores al año de 1996. Esta es la figura de conjunción de posesiones que admite la norma. Extranjeros, se exige carnet de extranjero y resolución sobre residencia permanente. Las restricciones, salvando los límites de frontera, se aplican con posterioridad a la vigencia de la ley 1715 y la Constitución, es decir, para distribuciones futuras. Evidentemente, los extranjeros no pueden ser objeto de dotaciones o adjudicaciones sobre tierras fiscales que resultaran del proceso de saneamiento. Pero si son extranjeros que compraron las tierras que se sujetan al proceso de saneamiento, se respeta su derecho propietario dentro de los límites constitucionales y cumpliendo los demás requisitos establecidos en la norma. Deben contar con una residencia de más de 2 años también. Documentación exigible, áreas escolares u otras de servicio público. En el caso de áreas escolares, centros deportivos, etc., normalmente se reconoce al gobierno municipal. Sin embargo, puede ser que estos espacios estén dentro de áreas que fueron antiguamente tituladas en favor de comunidades o sindicatos. Pueden mantener bajo la titularidad del sindicato o de la comunidad. ¿Qué pasa con los menores de edad? Estando vivo uno de los progenitores, se reconoce la propiedad a los progenitores. Sin embargo, en casos de orfandad, sí puede haber reconocimiento a favor del menor de edad con la acreditación de su representante legal. Se reconocen conciliaciones siempre y cuando estas conciliaciones se funden en aspectos legítimos, legales. Por ejemplo, no se podría reconocer una conciliación que se da entre poseedores ilegales que están posteriores al año 96. Conflictos. El criterio preponderante en la situación de conflicto es la verificación del cumplimiento de la función social o de la función económico-social, sin perjuicio de considerar los antecedentes legales y el carácter social de la materia, salvando el caso de acceso a la posesión por medios violentos o ilícitos, ¿no? Entonces, la atención de situaciones en conflicto amerita un análisis específico al tema, ver los resultados de campo, se llena un formulario de conflictos. Ahí en ese formulario de conflictos se debe registrar quién está en posesión efectiva, sobre qué dimensiones específicas. Se debe identificar cuál es el área en disputa. Y sobre el área en disputa normalmente prevalece con mayor peso el cumplimiento de la función económico-social y
y a quién se atribuye la misma. Pero no se descarta, obviamente, el análisis sobre los antecedentes agrarios, es distinto si es un titular frente a un poseedor, etc., ¿no? Sigamos. Bueno, ustedes van a poder ver en la diapositiva, son causales que les hemos puesto que apuntan a nulidades absolutas. Sigamos, por favor. También hay sobre vulneración de norma adjetiva que normalmente nos conduce a nulidades relativas. Pasemos. Ustedes lo van a poder ver con mayor detalle. Pasemos. Podemos pasar también. ¿Cuáles son los tipos de resoluciones? En el caso de procesos agrarios con antecedente en títulos ejecutoriales, las resoluciones pueden ser confirmatorias, anulatorias y de conversión, nulidad o reversión. En el caso de procesos agrarios en trámite, tenemos confirmatorias, modificatorias, anulatorias, improcedencia de titulación. En el caso de poseedores, tenemos dotación, adjudicación, ilegalidad de la posesión, transferencia gratuita y también tenemos resoluciones para reconocer la condición de tierras fiscales. Vamos a ver a continuación un cuadro bueno, toda resolución puede ser impugnable mediante la demanda contencioso administrativa. Pasemos. A continuación ustedes van a tener unos cuadros que ejemplifican cuándo se debe emitir una resolución confirmatoria, cuándo se aplica una resolución anulatoria de conversión. Por ejemplo, ustedes pueden ver ya en el cuadro con mayor detalle. Pongamos un ejemplo. La resolución anulatoria de conversión. Cuando el expediente agrario está afectado por una nulidad relativa, pero hay cumplimiento de la función social o de la función económico-social y se trata de un subadquirente o beneficiarios iniciales. En esas condiciones es aplicable la resolución anulatoria de conversión. ¿Qué pasa con una nulidad absoluta? La nulidad absoluta da cuenta de una resolución anulatoria, pero si hubiera cumplimiento de la función económico-social, en la misma resolución se considera la posibilidad de reconocer la posesión legal. Puede ser adjudicación, por ejemplo. Vayamos al otro cuadro. De la misma manera, ¿no? En procesos agrarios en trámite se tiene esta clasificación de tipos de resoluciones. Pongamos el ejemplo, improcedencia de titulación. La improcedencia de titulación se aplica cuando el expediente agrario está afectado por una nulidad relativa y hay incumplimiento de la función económico-social. Pueden ver en detalle, están bajo qué condiciones se aplica cada tipo de resolución. Vayamos al siguiente cuadro. En poseedores es mucho más accesible el tema. Hay adjudicación, dotación, transferencia gratuita y legalidad, y está ahí la condición, y cruza con el tema siempre de la función social o función económico-social. Si hay o no cumplimiento, eso determina también el tipo de resolución. Pasemos. Bueno, en 2018 ya el INRA ha emitido un resultado a octubre del 2018, cómo ha quedado la situación del saneamiento. Tenemos un porcentaje de superficie saneada y titulada de más del 83%. La superficie pendiente de titulación está por un 17%, entonces veremos que sus áreas en proceso son 9.300.000 hectáreas, las áreas paralizadas en conflicto son 8.275.000 hectáreas. Pasemos. Tenemos también un gráfico que nos da cuenta de cómo ha quedado la estructura de la tenencia de tierras en el país. Este es un dato muy importante para proyectar a futuro los roles, el tipo de intervención competencial de las entidades y cómo se va a marcar la agenda pública también. Este era un ejemplo que ponía del año 2007, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el proceso de saneamiento? Y es bueno que ustedes manejen estos datos para que puedan evaluar ustedes mismos la incidencia del proceso de saneamiento. Pueden ver aquí, por ejemplo, número de expedientes, redistribución de tierras emergentes del saneamiento al año 2006. La superficie en expedientes, 2.728.000 hectáreas. La superficie mensurada, 3.299.000 hectáreas. Superficie titulada a favor del propietario inicial, miren, 1.541.000 hectáreas. Es decir, que de la superficie en expedientes que fue objeto de dotación o distribución de tierras por la ex reforma agraria o el INC,
ha sufrido un recorte